queridos oyentes de la frecuencia modulada de 103.9. Bienvenidos, les saluda un servidor, Pedro Bosniak. Esto es Donde la Historia Cobra Vida, el programa que se ocupa y se encarga de difundir los hitos de nuestra historia nacional y también mundial. Muchas gracias por acompañarnos y ya está con nosotros quien ideara el programa y quien es su anfitriona, Gaby del Corro. Muchas gracias. Viene llegando a Santiago la patriota expedición, ya se escuchan los clarines y el redoble del tambor. Donde la historia cobra vida, un programa para descubrir el lado desconocido de nuestros personajes históricos. Queridos oyentes de Donde la Historia Cobra Vida, bienvenidos una vez más a este encuentro con nuestras raíces históricas nacionales, también con la nota internacional, y en la conducción e idea del programa y los editoriales a cargo de Gabriela del Corro, conductora de el mismo, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañero, muchísimas gracias por presentarme. Bueno, una vez más nos encontramos en Donde la Historia Cobra Vida, el programa que sábado a sábado se ocupa del quehacer histórico, específicamente del nacional, la historia de nuestro país, que es la que nos permite de alguna manera poder reflexionar sobre la situación actual y también rescatar aquellos valores que dejaron nuestros próceres y aquellos que de alguna manera u otra desde su humanidad hicieron la patria. Y bueno, cada 6 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Gaucho, recordando la gran obra literaria El Gaucho de Martín Fierro, escrito por José Hernández en 1872. La fecha se oficializa el 15 de diciembre de 1993 a través de una ley, la ley número 24.303. En tanto, el decreto 1096/96 dispone la creación de una Comisión Nacional del Gaucho en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando el naturalista inglés Darwin visitó el Río de la Plata en 1833, escribió en su diario de viaje la impresión que le causaron los gauchos. Al anochecer hicimos salto en una pulpería o tienda de bebidas. Durante la noche vinieron numerosos gauchos a beber licores y a fumar puros. Su continente atrae sobremanera la atención. Por lo general son altos y bien formados, pero llevan en el semblante cierta expresión de orgullo y sensualidad. Usan con frecuencia bigote y cabellera negra rizada, que les cae por la espalda. Con sus trajes de brillantes colores, grandes espuelas, que suenan en los talones y cuchillos sujetos a la cintura, como daga y usados a menudo, aparecen una raza de hombres, muy diferente de lo que podría esperarse de su nombre de gauchos o simples campesinos, excesivamente corteses, pero mientras los hacen una inclinación demasiado obsequiosa, parecen dispuestos a degollarnos si la ocasión se presenta. Durante los últimos 6 meses he tenido ocasión de observar un poco el carácter de los habitantes de estas provincias. Los gauchos o campesinos son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho se distingue invariablemente por su cortesía obsequiosa y hospitalidad. Jamás he tropezado con uno que no tuviese esas cualidades. Es modesto, así respecto de sí mismo, como por lo que hace a su país, y a la vez animoso, vivaracho y audaz. Por otra parte, es menester decir también que se cometen muchos robos y se derrama mucha sangre humana, lo que debe atribuirse como causa principal a la costumbre de usar el cuchillo. Da pena ver las muchas vidas que se pierden por cuestiones de escasa monta. En las riñas, cada combatiente procura señalar la cara de su adversario, cortándole en la nariz o en los ojos.
como con frecuencia demuestran las profundas y horribles cicatrices. Los robos son consecuencia natural del juego, del exceso de la bebida y la dejadez. En Mercedes pregunté 2 hombres por qué no trabajaban. Uno me respondió gravemente que los días eran demasiado largos y el otro que por ser demasiado pobre. La abundancia de caballos y profusión de alimentos hacen imposible la virtud de la laboriosidad. Además, hay una multitud de días festivos y como si esto fuera poco, se cree que nada puede salir bien si no se empieza estando en la luna en cuarto creciente, de modo que la mitad del mes se pierde por estas 2 causas. Escucharemos primeramente un digno marco musical de estas remembranzas y referencias de aquellos días de leyenda donde el genuino y auténtico gaucho poblaba nuestra patria, Argentina. El célebre gaucho argentino, inmortalizado por la pluma de José Hernández y la de otros tantos poetas de aquella temprana generación, ya desde el Salón de Marcos Sastre, a mediados del siglo XIX. Vamos a escuchar unos fragmentos propiamente del Martín Fierro de nuestra gran pluma, nuestra pluma inmortal nacional, José Hernández, a quien hace muy poco rendíamos homenaje durante el Día de la Tradición, aquí en Donde la Historia Cobra Vida. Jorge Cafrune se encargará de cantar y de trobar estos fragmentos del Martín Fierro de José Hernández, el libro inmortal argentino. Hemos escuchado en la voz de Jorge Cafrune unos fragmentos de El Martín Fierro de José Hernández. El naturalista Darwin, de origen británico, relata en su libro El viaje del Beagle cómo un caballo 3 veces se alzó tan alto sobre sus patas traseras que cayó de lomo. Las 3 veces el gaucho se deslizó antes de la caída y tan pronto el animal comenzó a ponerse en pie, volvió a montarlo. Esta capacidad lo hizo indispensable para la caballería patriota de las guerras de la independencia. Hay numerosas anécdotas sobre cómo los gauchos de Martín Güemes contuvieron el avance del ejército realista, impidiendo la conquista del noroeste argentino. Un general español de la época comentaba que eran extraordinariamente diestros en manejar sus caballos, expertos en el uso de todo tipo de armas, valientes, astutos, para dispersarse y volver rápidamente a reagruparse, con gran confianza en sí mismos, una agilidad y sangre fría que despertaban la admiración de los oficiales europeos. Según el mismo general, eran iguales, sino superiores a los cosacos, capaces de disparar con precisión, montados o de a pie, con destacada habilidad para los ataques sorpresa y la guerra de guerrillas. A la emancipación de Argentina, el gobierno nunca les otorgó masivamente tierras donde pudieran establecer sus familias. A mediados del siglo XIX, el término gaucho se utilizó para mencionar a los grandes propietarios ganaderos que vivían en el campo. A comienzos del siglo XX, con la llegada de los inmigrantes que diluyó la identidad nacional, Leopoldo Lugones mitificó al gaucho como símbolo de la argentinidad. Hoy en día, el término gaucho se utiliza haciendo referencia a las personas hospitalarias e inclinadas a hacer favores sin esperar retribución, independientemente de su origen, urbano o rural. En El Payador,
una obra escrita de Leopoldo Lugones en 1916, en celebración del Martín Fierro de José Hernández, Leopoldo Lugones construye el mito del gaucho como símbolo de argentinidad, afirmando que el gaucho fue el héroe y el civilizador de la Pampa. Aunque algunas de sus descripciones se acercan a la verdad, Lugones era un poeta, no un historiador, y todo el tono de su obra, El Payador, obra que habíamos mencionado recientemente, es literario y épico, con el objetivo de movilizar las emociones. El prestigio de Leopoldo Lugones como escritor le permitió imponer en los círculos ilustrados de su época y por muchos años después al gaucho como prototipo de argentinidad. Realmente es notoria y notable la contraposición con las ideas de Sarmiento, quien consideraba a los gauchos como los prototipos de la barbarie, justamente lo opuesto a la civilización. Bueno, son desmesuras propias de grandes innovadores que realmente deben ser señaladas. Pero se puede decir que a partir de Lugones, el mito de origen de la Argentina estaba consolidado. Pero entre la historia y la literatura, si en 1902 fue Frías el primer historiador salteño que levantó la voz que esperaba el general Paz, en 1905 fue Leopoldo Lugones el primer literato que respondió a ese llamado póstumo, con su libro La Guerra Gaucha. Con la Guerra Gaucha, mirando hacia los confines de la patria, Lugones incorporó el paisaje y la historia del noroeste al mapa de la Argentina. La Guerra Gaucha fue uno de los mayores aportes a la historia de Güemes y al heroísmo anónimo de sus gauchos. Esto es así, comentó Lugones, porque la Guerra Gaucha fue anónima, como todas las resistencias nacionales. Es la gente sin historia la protagonista de la obra lugoniana. Lugones se internaba en el pasado argentino y en la historia de su familia. Iba tras los pasos del coronel Lorenzo Lugones, su tío abuelo, y primer secretario de guerra en el primer ejército de la patria, al que se incorporó cuando tenía 14 años. Donde la historia cobra vida. De este sable perteneció a un criollo que cayó prisionero en Ayohuma y fue fusilado por los perjuros de Salto. Era mi hermano y no era un traidor. Peleaba por la tierra donde había nacido. Es la segunda vez que me lo dice, pero se equivoca. No soy un traidor. Obtuve mi grado en el ejército español y presté juramento al rey. Eso es todo. No es todo. No es ni la sombra de la verdad. En los ejércitos criollos sirven hombres como San Martín, que entre la tierra natal y el juramento supieron elegir mejor. Señor. ¿Dónde está? Por favor, capitán. ¡Oh, el diablo! Yo le voy a dar mimos y tisanas. Fierro es lo que necesito. Don Miranda, serénese. Capitán, ¿qué significan sus gritos en mi casa? Malaya. No sé cómo en una estancia patriota se cuida la vida de un enemigo. Aquí soy dueña y no doy cuenta a nadie de mis actos. Era dueña de su casa, pero no de la vida de ese. Déjeme subir, señora. Pase si se atreve.
Gracias, señora. Pero estas son cosas de hombres. Y proseguimos en donde la historia cobra vida, habiendo escuchado Todita la Tierra en Armas, con la música y en la voz de Hernán Figueroa Reyes, el cantor de marras, tradicional y emblemático. Ese tema musical tan emblemático estuvo coronado por un instante de La Guerra Gaucha, título que debemos al libro homónimo de Leopoldo Lugones, una de nuestras máximas plumas argentinas, que da título a la película rodada en 1942, de la cual hemos compartido unos instantes. Y proseguimos aquí en donde la historia cobra vida con unas semblanzas fundamentales sobre el gaucho en el editorial que debemos a Gaby del Corro. La vida del gaucho es un prototipo de desintegración social, y decimos que es un prototipo de desintegración social. El gaucho recorría grandes distancias y en las pampas había mucho más hombres que mujeres. Raras veces formaba una familia estable y esto se equilibraba y compensaba por la poliandría de la mujer rural pampeana, quien solía tener muchos hijos de padres diferentes, a pesar de estar en sus ranchos, mientras los hombres vagaban solos, ni siquiera en grupos, por la llanura. El único centro rural de socialización era la pulpería, una mezcla de almacén de ramos generales, bar, salón de juegos, deportes y bailes. Los asistentes no siempre eran amigables y el dueño los atendía detrás de barras de hierro. Los relatos señalan la frialdad con que causaban derramamientos de sangre. Acostumbrado desde su infancia a degollar y carnear animales, le parecía natural hacer lo mismo con las personas por diversión. Las pampas tenía escasa mano de obra y cuando los estancieros la necesitaron para atender la creciente producción de saladeros, se intentó incorporar a los gauchos. El trabajo es para los gringos, decía el gaucho, negándose a afincarse y realizando solo changas, como por ejemplo domas o arreos. Como el afincamiento es requisito esencial para una mano de obra estable, se usó la ley para forzarlo. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, promulgó en 1815 un decreto que catalogaba de vagabundo a cualquier hombre en edad de trabajar que no presente la papeleta constancia de trabajo estable que se renovaba cada 3 meses. El castigo al vagabundeo era la incorporación por 2 años al ejército o el trabajo en una estancia. Como relata el Martín Fierro, al trabajo forzado que intentaban imponerle la civilización, el gaucho respondió con la fuga hacia la barbarie. El alambrado que empezó a cercar las estancias a partir de 1850 fue la sentencia de muerte para el libre vagabundeo por las pampas, acelerando la transformación de gauchos en peones. Hay un gran parecido entre los vaqueros estadounidenses, los cowboys y los gauchos argentinos. Este parecido se debe a similares circunstancias geográficas y sociales. En su Historia Argentina, José Manuel Estrada señala que los gauchos fueron el producto de un sistema de gobierno despreocupado de la agricultura, el comercio, la educación, el progreso material y el bienestar de los gobernados. Si las personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales dentro de la organización social, lo harán fuera de ella, creando nuevas maneras de resolver sus problemas vitales y nuevos sistemas de valores compatibles con su forma de vida. Se puede simpatizar con las desdichas del gaucho, admirar su entereza ante la adversidad y su valor guerrero. Se puede reconocer sus virtudes a través de dichos como ser gaucho y hacer una gauchada.
donde la historia cobra vida. Roberto Rimoldi Fraga, aquellas grabaciones de Marras, aquellas grabaciones ya legendarias del famoso cantor patrio, que fuera el yerno, hasta donde sabemos, del famoso general Lanusse durante la transferencia de poder, el reemplazo de poder que hizo en la suplantación a las dos últimas figuras de gobierno de facto, la primera en la figura del general Juan Carlos Onganía, e inmediatamente seguido por el brevísimo, por no decir fugaz, gobierno de Livingston, que fue inmediatamente suplantado por Lanusse cuando vio que Livingston tenía ínfulas de querer perpetuarse en el poder como al estilo de los viejos dictadores de leyenda en Europa como Mussolini o Hitler o el Kaiser de Alemania, por ejemplo, Guillermo II. Así es como, claro, estuvo 2 años, muchas gracias, Gaby me lo recuerda. Y a propósito de la anécdota fundamental de la historia, de la que es realmente tan picante como sabroso recurrir a ellas, recurrir a las mismas, estábamos recordando aquí a una interesante anécdota de la historia que vamos a referir a continuación. Aquí viene el milongo. La historia y la anécdota de la historia a la que queríamos echar mano es la interesante figura de lo que en una conversación detrás de micrófono se planteó con respecto a una especie de homologación de la figura del gaucho al ser reprimido mientras con el acto de no solamente de leyes que les eran adversas al hombre que volaba libre como las aves, que es el gaucho, sino también actitud adversa que tomaron los gobiernos e instituciones políticas al alambrarle la pampa, que tantas veces se refiere la música en nuestro folclore cuando se habla de alambrarle la pampa al gaucho. Y no es un hecho menor, realmente es la supresión de las libertades naturales de todo y cualquier ser humano, de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Esto se hace referente inmediatamente, esta conexión podemos hacerla inmediatamente a la vida de los gitanos. De hecho, creo que Darwin también se refiere al gaucho que le recordaba sus tolderías a la del al perfil gitanesco que había visto en los gitanos de Europa. Y lo decía Darwin ya por aquellos años al promediar el siglo XIX. La historia de la que queríamos echar manos es precisamente esta, donde aparece la figura del taita como el homólogo del gaucho. El taita es el compadrito de la ciudad, el taita es el gaucho, si se quiere, de adoquín, al que también se le van poniendo vallas durante sus escapadas y andanzas. Cuando vemos al personaje del hombre de la esquina rosada, de Benito Lynch, si no me equivoco, como autor, y es donde vemos que se va poniendo parapetos en la construcción del llamado progreso al edificar la ciudad, de manera que impedían el escape a través de los campos libres de lo que era el suburbio en su extremo más alejado del centro de Buenos Aires, de la gran ciudad de metrópoli de Buenos Aires, donde el taita ya no pudo escapar de sus andanzas y correrías y volar libremente escapando de la policía. Hallamos en esta imagen referencial de la anécdota trágica de la historia donde el ser humano se ve ahogado y limitado por leyes y también por muros, vallas y alambrados, limitado a recorrer el mundo entero, que es su mundo y, por supuesto, campo de la libertad de todos. El autor era el inmortal Borges, a quien quería aludir en este momento como autor
de aquel cuento inmortal de una de nuestras máximas plumas, sino la cumbre de nuestras letras argentinas, quien es hasta el momento Jorge Luis Borges, en su cuento del mismo título, El hombre de la esquina rosada, se refiere a este hombre, a este taita del asfalto, el compadrito de la ciudad, figura tan recurrente y amada apasionadamente por Borges en el culto que le hizo en las letras. Allí vemos entonces a este gaucho de ciudad, el taita y el compadrito, también limitado en su vuelo de libertad. Donde la historia cobra vida. Muy bien, entonces, queridos oyentes, y hasta aquí llegamos ustedes habiendo compartido este episodio tan interesante en torno a la figura, a la estampa y la importancia del protagonismo del gaucho en nuestra historia nacional argentina. Gaucho se puede ser sin la vestimenta, quizás siendo coartado aún en el vuelo de la libertad de sus andanzas, pero gaucho es decir en la actitud de vida y también, por supuesto, del gesto de un hermano para con otro. Muchas gracias, les decimos, habiendo llegado a este momento en el programa en que les saludamos e invitamos para la próxima edición de Donde la Historia Cobra Vida. Quienes habla, Pedro Wozniak, un servidor, y la autora y conductora del programa, Gaby del Corro. Muchas gracias, compañero, por este saludo, y también queremos agradecer a todos los oyentes que sábado a sábado nos acompañan en Donde la Historia Cobra Vida, este programa que se ocupa de la historia y de lo que es la esencia de la argentinidad, la esencia de nuestro país, nuestros sentimientos, nuestra patria. Así que quienes habla, Gabriela del Corro, también los espera en el próximo sábado para que nos vuelvan a acompañar en esta idea, y esperamos que pasen un buen fin de semana junto a su familia y hasta el próximo sábado. Corro también los espera en el próximo sábado para que nos vuelvan a acompañar en esta idea, y esperamos que en el Día de la Virgen tengan las mayores bendiciones y pasen un buen fin de semana junto a su familia y hasta el próximo sábado. Canturreando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja. Por tanto, muchas gracias, queridos oyentes, y será hasta el próximo encuentro aquí en la sintonía de frecuencia modulada de 103.9, cuando volvamos a encontrarnos cada sábado a partir de las 21 horas en nuestro programa Donde la Historia Cobra Vida. Hasta entonces. Donde la Historia Cobra Vida.